Vamos a mirar, pues ya vimos de tallo cerebral, vimos las divisiones, ¿no? Pero nos falta mirar características anatómicas que son muy importantes, sobre todo porque pues más adelante vamos a ver también sobre vías. Entonces el tallo tiene que ver mucho con la decusación de unas vías, ¿sabes? Para conocer esa parte. Y esa decusación pues es fundamental conocerla para cuando se den manifestaciones, digamos cuando sepan ustedes sobre patologías o interpreten sobre patologías, puedan interpretar de manera adecuada en dónde es que se está dando la alteración, ¿sí? Porque la decusación va a mostrar que, por ejemplo, en el lado derecho, el hemisferio derecho, en las áreas del hemisferio derecho, se está presentando una alteración que repercute en la movilidad, pero del otro hemicuerpo, no del mismo lado, no ipsilateral, sino contralateral, ¿sí? Por ejemplo. Bien, entonces vamos a mirar primero pues esas características externas y algunas internas. Vamos a mirar también sobre pares craneales, sobre el origen aparente y también internamente están los núcleos de los pares craneales, entonces vamos a hablar un poquito sobre eso también. Hablaremos sobre, aparte de esto, pares craneales, recordamos un poquito también de las funciones de los pares. ¿Qué más hablé con los compañeros? Y hicimos un poquito de integración con corteza cerebral, ¿sí? Y hablamos algo de vías, pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Sino que me gusta, a la vez que estamos como hablando de tallo, hablar de la relación que tiene con corteza, esa parte, ¿sí? La relación que tiene con algunas vías, por ejemplo. Entonces eso es lo que vamos a ir trabajando. ¿Listo? Entonces miremos la parte anterior del tallo cerebral. Recordemos esta estructura inferior. ¿Cómo se llama esa estructura? El bulbo raquídeo. Entonces miremos, acá hay un surco medio anterior, porque atrás también hay otro surco medio posterior. Y acá hay unas estructuras, entonces lateral a él están estas dos estructuras que se llaman las pirámides, parecen como batecitos de béisbol, son como alargaditas, ¿sí ven? De aquí, este surquito hacia abajo. ¿Sí? Las pirámides, ¿se han escuchado de la vía piramidal o la vía córtico-espinal? Bueno, esas pirámides tienen que ver con esa vía. Y más abajito de esas pirámides, ustedes ven que acá está como que hay algo que como que se une acá en esta zona, ¿cierto? Esa se llama la decusación piramidal. Ahí es donde termina ya el bulbo raquídeo y de ahí para abajo empieza lo que es médula espinal, la decusación piramidal. Esas pirámides, esa decusación piramidal tiene que ver con esa vía córtico-espinal, que es una vía para el movimiento voluntario, ¿no? Córtico-espinal es porque viene desde las áreas motoras de la corteza cerebral. ¿Dónde estarán esas áreas? ¿En qué lóbulo? Si es motor, ¿qué lóbulo maneja esas áreas motoras? ¿O tiene esas áreas motoras? El frontal, los lóbulos frontales, ¿cierto? Entonces esa vía córtico-espinal viene del área donde ya se va a ejecutar el movimiento, que se llama el área motora primaria o área 4, ¿sí? Esto lo vamos a profundizar más adelante, ¿sí? Entonces va a pasar esa vía piramidal por acá, o córtico-espinal, tiene que llegar a médula, de médula puede hacer conexión con sustancia gris y de ahí salir para la unión neuromuscular, ¿sí? Digamos así como de manera general, porque más adelante vamos a mirar cuáles son esas sinapsis que se dan, ¿sí? Bien, entonces ahí se da la decusación piramidal. Eso quiere decir que el lóbulo frontal, las áreas del lóbulo frontal derecho motoras, me van a regular el movimiento voluntario contralateral, o sea, el hemicuerpo contrario, ¿sí? Bien, entonces si acá hay motor, si ahí se cruza casi el 90% de la información motora, porque 10% viaja ipsilateral, o sea, por el mismo lado. La cruzada no es de la totalidad de la información, pero sí de la mayor información. Casi el 90% de la información se cruza ahí y el 10% baja de manera ipsilateral, ¿sí? Bien. Lateral a esas pirámides están estas cositas redondas, ¿sí las conocen? Esta redondita y esta redondita, las olivas del bulbo raquídeo. Las olivas del bulbo raquídeo son redonditas, ¿sí las ven ahí? Bien,
Por delante de esas olivas hay unos surcos, por delante y por detrás. Por delante hay un surco, por detrás hay otro surco. Entonces, por delante hay un surco. ¿Cómo se llamará ese surco si está por delante? Anterior. Preolivar. Preolivar. Más o menos. Preolivar. ¿Y el que está por detrás? Retroolivar. Casi. Entonces, preolivar y retroolivar. ¿Por qué son importantes esos surcos? Porque ahí va a ser el origen aparente de unos pares craneales. ¿Cuántos pares craneales tienen origen aparente en el bulbo raquídeo? 4, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué es origen aparente? Es la visualización de donde salen de la anatomía externa del bulbo, del tallo cerebral, de donde está saliendo el nervio, ¿sí? Porque el origen real es donde está el núcleo. Y el núcleo a veces no se corresponde con esa localización internamente, ¿sí? Entonces, por eso se llama de origen real y origen aparente. El aparente es donde vemos que está saliendo el nervio a nivel externo. Entonces, en el surco preolivar vamos a encontrar las fibritas que ya acá se dañaron. Mira acá como que hay unas hilachas. ¿Sí ven estas cositas? Miren. Unas hilachas porque son muy chiquiticos esos nerviecitos. ¿Sí ves hilachas, pelos ahí? Esos pelos son fibritas. Son hilachas. Tranquilos que yo no voy a señalarles. No, sino que acá sí deben saber que hay un par craneal, las fibras de un par craneal. Ahí a nivel preolivar, ¿cuál par craneal? ¿Cuál es el origen aparente que es ese? ¿De cuál par craneal? Del hipogloso, el 12º par. Ahí estaría saliendo el hipogloso. Preolivar. A nivel preolivar, el 12º par craneal, el hipogloso. ¿Ese es sensitivo, motor, mixto? ¿Qué tipo de información transmite? Motor. Es motor. Gloso de lengua. Más que todo tiene que ver con la contracción muscular de la mayoría de los músculos de la lengua. Por detrás, en el surco retroolivar va a estar de arriba para abajo, entonces voy a colocar acá. Miren estas fibritas, vamos a ver si alcanzo a mostrarles. Miren estas hilachas, mírenlas acá. ¿Sí ven las hilachas? Miren las fibras. Mira que estoy cogiendo unos pelitos ahí, no son negros, no son amarillos. Lo negro es vasos sanguíneos, estos negros son vasos. Es estos pelitos. Estas hilachas, miren. ¿Es de las hilachas? Sí. Bueno, el primero de arriba para abajo, el primero que vamos a encontrar es el 9º, el glosofaringio, en ese surco retroolivar. Glosofaringio. Ajá. En el surco retroolivar está glosofaringio. Más abajito, miren, ahí hay otras hilachas. Miren la hilacha ahí. Acá hay otras hilachas. El 10º, ¿cómo se llama? El vago. Y más abajito, antes de llegar a la decusación, por el mismo surquito, accesorio. ¿El espinal? Accesorio. Hay craneal y hay espinal. Sí, espinal más que todo. Espinal. Hay una rama craneal y espinal, está bien eso. Listo, accesorio. Entonces, el glosofaringio es sensitivo, motor, mixto. Mixto y también tiene que ver con transmisión de información parasimpática. ¿Sí? ¿Por qué parasimpática también? Parasimpática, ¿qué información se transmitirá por el glosofaringio? ¿El sentido de mantener el movimiento de las vísceras? No, dice, no, glosofaringio. Gloso de lengua también, faringe. La faringe tiene que ver con la deglución. Entonces, ¿qué tiene que ver con la deglución? ¿Qué estructuras conocen que son importantes para la deglución que sean del sistema autónomo? La saliva. Las glándulas salivales. ¿Cuál, la lagrimal, hijo? La saliva. Esta que no es del vago y no del glosofaringio. Ajá. Entonces, por eso forma parte también de los nervios parasimpáticos. Glosofaringio. ¿El hipogloso es del parasimpático? No, es del somático. El vago es netamente autónomo, ¿no? El vago es mixto
y es del sistema parasimpático, el vago. Ese sí tiene que ver con varios órganos a nivel torácico y abdominal, hasta el colon descendente, hasta el colon descendente ya no, el colon y el descendente ya no tiene que ver con él, ¿sí? El ascendente y el O sea, transverso. Ese sí. entonces se encarga de los movimientos peristálticos. Tiene que ver con varias funciones a nivel respiratorio, cardíaco, digestivo. En lo respiratorio entonces cerraría los bronquios. Si es parasimpático, Sí, porque están en el parasimpático es más que todo contraer, ¿cierto? Sí, que me la podría repetir. Y simpático dilatar. Glosofaringio es parasimpático. Glosofaringio es mixto y forma parte también del sistema autónomo parasimpático. Listo. ¿Y el accesorio? Pues proceso sensitivo, pero como tiene... Es motor. Es motor, pero tiene una pequeña parte sensitiva que va al cráneo, ¿no es cierto? Cuando Una parte del huevo. se une, le aporta unas ramitas, pero es como unas proyecciones que Sí. se hacen. Digamos que es netamente motor, pero cuando hace unas proyecciones nerviosas hacia otros nervios, ya se transforma es en el nervio que sigue. O sea, le va a dar un aporte, pero va a llamarse ya el nervio que le dio la proyección. Sí. Sí está bien esa parte. Es más que todo motor. Bien, ¿qué más? Esos 4, vamos subiendo por acá. Bueno, por detrás, ya vimos esos 4 ahí. Por detrás vamos a coger otro tallito. Recuerden que el cerebelo tiene su vermis acá, que no está así cortadito, sino acá lo cortamos para poder visualizar ahí. Voy a quitar acá plexos coroideos. Ahí queda un pedacito de plexos coroideos, pero lo quito es porque necesito mostrarles acá otras cositas. Bueno, entonces aquí, en la parte posterior, recuerden que está el cuarto ventrículo, que es esta fosa romboidea que vemos ahí. Aquí, en ese cuarto ventrículo, a ver si acá, listo, acá hay unas estrías, como unas lineecitas, ¿sí las ven ahí? Unas estrías, como lo que tiene uno en los glúteos, ven como blanquitas, unas rayas, estrías medulares las llaman. ¿Sí ven esas rayitas como ahí? En esa zona. De ahí para abajo es bulbo raquídeo, de ahí para arriba es protuberancia, ¿sí? O sea, contando las estrías para arriba, sería De las protuberancia. estrías para abajo es bulbo, desde las estrías para arriba, o sea, la estría es el límite. Ah, ok. El límite de bulbo de estrías para abajo bulbo, de las estrías para arriba es la protuberancia. Estrías medulares. ¿Para qué les muestro eso? Pues para de ahí saber qué sería lo posterior de bulbo y qué sería lo posterior de protuberancia. Pero función como tal de... Para acá abajo, unas prominencias que hay acá en el bulbo. Aquí, aquí, y maestra que no alcanzo a ver. Por acá, más lateral todavía. Bueno, miremos estas. Estas dos amarillas, estas dos azules, ¿sí las ven ahí? Con unos tubérculos, unas prominencias ahí. Vamos a quitar las estrellas medulares. Las amarillas y las azulitas. Las amarillas son los tubérculos de Gracil. Tubérculos de Gracil. Son como dos pelotitas ahí, si les alcanzan a ver, como dos prominencias. Gracil. Gracias. Tubérculos de Gracil. Y los azules son los tubérculos de Cuneatus. Profe, ¿lo podemos acercar para...? ¿Sí? Tubérculo de Gracil y Cuneatus. Ahí en las diapositivas que yo les envié están las imágenes de tallo y está esa anatomía. Para que ahí están. Gracil y Cuneatus. Esos tubérculos, la parte de abajo, ahí están los núcleos de Gracil y Cuneatus. En esos tubérculos internamente están los núcleos de Gracil y Cuneatus. A esos núcleos, a esos tubérculos o núcleos de Gracil y Cuneatus les va a llegar el fascículo de Gracil y Cuneatus, que viene desde la médula espinal. Esa es una de las vías sensitivas que vienen desde los receptores de la piel y de las articulaciones y de los huesos.
La sensibilidad es un poquito diferente a la otra vía motora que hablamos. ¿Por qué es diferente? Porque la sensibilidad hay de varios tipos. La sensibilidad, hay sensibilidad general y hay sensibilidad especial. ¿Sí? La general, ¿cuál sería? ¿Cuáles sensaciones serían generales? Frío. Las que vienen de la piel, de la temperatura, frío, calor es temperatura, ¿qué más? ¿Está Dolor. triste? El dolor también. Tacto, presión, Dolor, presión. presión, vibración, Como la- tacto y propiocepción. Lo nombramos la semana pasada. Sí, de las. Propiocepción de tiene que extremidades. ver la posición de articulaciones, de huesos, de extremidades. ¿Sí? Eso bien. Resulta que hay una vía sensorial que es para temperatura, dolor y tacto protopático, o sea, tacto grueso. Y hay otra vía sensorial, otras vías sensoriales que tienen que ver con propiocepción y tacto fino. El cruce de esas sensaciones, que son generales todas, es diferente. De la primera se cruza en médula espinal y de propiocepción y tacto fino se cruza acá, en los núcleos de grácil y cuneatus. Eso es importante pues saberlo. Más adelante en fisiología lo van a profundizar más y en anatomía también vamos a hacer el ejercicio en la guía y otro ejercicio más de profundización. Pero para que sepa pues para qué es ese tubérculo de grácil y cuneatus. Es importante en esa vía. La vía del cordón posterior se llama así. La vía del cordón posterior del fascículo grácil y cuneatus, que se decruza ahí en el tubérculo donde están los núcleos de grácil y cuneatus, ahí en el bulbo raquídeo. Entonces miren, ahí se cruza lo motor adelante, en la decruzación de las pirámides, y por detrás, en grácil y cuneatus, lo sensitivo. Esos son los límites, entonces. También. Esa es la decruzación que se da de esa información que estamos hablando, en tanto sensitiva para esas sensaciones, propiocepción y tacto fino, y motora de la vía corticoespinal. ¿Sí? Bien. Hay dos corticoespinales, lateral y anterior. La lateral es la que se cruza ahí, ¿no? La anterior es la ipsilateral, la que les decía. La lateral es la que se cruza al 90%, la corticoespinal lateral. Eso lo profundizamos más adelante. ¿Qué otra cosita? Bueno, vamos mirando acá. Aquí ustedes ven como una lineecita, miren esta línea. Esta lineecita que está cerca a este orificio que lo llaman ovex, que es por donde pasa líquido cefalorraquídeo, que lo llaman también canal medular. Esa, sí, esta lineecita y en el otro lado, esta lineecita y en el otro lado. Entonces, por debajo de la línea y por encima de esa línea hay unos trígonos. Trígono del hipogloso y trígono del vago. Por debajo de la línea y por encima de la línea. En esos trígonos es que están los núcleos de esos pares. Ajá, origen real. El rojo, trígono del hipogloso, son más superiores. El triángulo viene hacia abajo. Las puntas están hacia abajo. Trígono del hipogloso rojo. Ahí no se ve muy bonito, es más bonito en la imagen, pero bueno. ¿Oscurito? No. Trígono del hipogloso. Los núcleos son internos, sino que a ese nivel. Y el azul sería el trígono del vago, más abajito. Si ven la lineecita cómo separa los dos, la lineecita esta, compare con este día también. Una lineecita entre los dos. Los rojos trígono del hipogloso y los trígonos del vago. Ahí están los núcleos. Más lateral, más superior, vamos a seguir subiendo. Entonces, de la estría para arriba, de las estrías medulares para arriba, o sea, la parte posterior de protuberancia, hay unas peloticas. Voy a señalar una y ustedes miran la del otro lado. Hay unas eminencias o prominencias. Señalé una y ustedes miran la del otro lado. Es muy pequeñita. Ese se llama el colículo facial. Colículo. Con C.
Con C, colículo, pero facial, porque hay otros colículos, ahorita vamos a mirar los otros. Facial, o sea, si tiene que ver con el nervio facial, ahí están los núcleos internamente. Miren los del otro lado, miren el redondito del otro lado. Colículo facial. Colículo es porque es como redondeado, ¿sí lo ven? El que yo señalé este, miren el del otro lado. Colículo facial. Más lateral a ese colículo facial está el área vestibular. Ese área vestibular me suena ¿a qué? Al par 8, ¿no? Ajá. Voy a señalar. Son cositas chiquiticas. Ya está todo oxidado esos y ya está oxidando hasta la muestra. Mire, folículos faciales los celestes. Los amarillos es el área vestibular, donde están los núcleos del vestibular, internamente, ¿no? Están justamente encima de la estría, ¿no? Más lateral, sí, un Pero- poquito encima y más lateral a los folículos. Y más, sí, más Inferior, lateral. lateral e inferior. Azul a celestico son los folículos faciales y el amarillo es las áreas vestibulares. Folículos faciales y áreas vestibulares. Folículos faciales, los celestes y las áreas vestibulares. Un poquito más lateral, con un triangulito de ahí. Bien. Bien. Bueno, vamos subiendo a protuberancia. Mirando protuberancia. Protuberancia, ¿qué vemos en protuberancia? No se alcanzan los núcleos. Entonces, primero, este surquito, este surco que está acá, que se llama el surco bulbo protuberancial. ¿Por qué es importante? Porque es el origen aparente. Ese surco bulbo protuberancial es el origen aparente del par 6, 7 y 8. Del par craneal 6, 7 y 8. ¿Cómo están esos pares? Muestra a ver si veo uno con hilachas. ¿Cómo se llama el surco? Bulbo protuberancial. Bulbo protuberancial. Surco bulbo protuberancial. No hay hilachas. Mira, acá hay hilachas. Sí, acá hay hilachas. Miren las hilachas. Miren, este es el surco. Es que no puedo quitar la arteria basilar. Miren la arteria basilar. Entonces, ese es el surquito. Este es el surquito. Y miren estas hilachas que hay aquí. 2 aquí y más lateral estas. Esta y estas. ¿Sí ven? En todo el surquito. ¿Sí ven estas? Entonces, estas acá, por encima de la pirámide y en el surco, ¿no? Por encima de la oliva y en el surco. Estas. Entonces, por encima de la pirámide y en el surco está el origen aparente del cesto. ¿Cómo se llama el cesto? Abduces, o lo llaman también oculomotor externo. ¿Sí? Y más lateral en el surco está el origen aparente del 7 y del 8. ¿El 7 cómo se llama? Facial. Y el 8, vestibulonuclear. Entonces, más lateral en el mismo surco están esos otros dos pares. Entonces, es el origen aparente de esos 3 pares. ¿Qué más vemos en protuberancia? Este surquito se llama surco basilar. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está la arteria basilar, que forma parte del polígono de Willis. Esta arteria basilar, ¿sí la conocen? ¿Sí la habían escuchado? Sí, señora. Perfecto. Arteria basilar. Esta arteria basilar se forma de las arterias vertebrales. Estas son las arterias vertebrales, se forma la arteria basilar. Entonces, por eso se forma este surquito en la protuberancia que se llama el surco basilar. ¿Qué más hay aquí? En protuberancia en la parte anterior. ¿Sí ven esto, este nerviecito que está acá? Esto sí se ve bien, esas fibras. Y acá. Fibras sensitivas y motoras. Ya nombramos 6, 7 y 8. Entonces, ¿ese cuál sería? El quinto, trigémino. Origen aparente del trigémino. Ahí sí está el trigémino. Ahí sí se ven las hilachas. Las raícitas de ese nervio. Origen aparente del trigémino. Bien. En el protuberancia.
Ahí mira. Protuberancia Eso sigue siendo protuberancia. Lo que pasa es que ahí está bien lateral en la protuberancia. Ellos son de la protuberancia, forman parte de la protuberancia. Sí tiene relación con el pedúnculo cerebeloso. Pedúnculo con el pedúnculo. Lo que dice el compañero es si está en el pedúnculo o en la protuberancia. Los núcleos están en protuberancia, ¿sí? Lo que pasa es que como están bien laterales, tiene relación con estos bracitos que vemos aquí, que los más grandes son los que están relacionados con protuberancia, que se llaman los pedúnculos cerebelosos. Pedúnculo cerebeloso. Ajá. Son como unas proyecciones desde bulbo, protuberancia y mesencéfalo para conectar con cerebelo. Por ahí van a pasar vías de ingreso y salida que tienen que ver con el cerebelo. Pedúnculos cerebelosos. Hay superiores que tienen que ver con cerebelo, medios que tienen que ver con protuberancia e inferiores que tienen que ver con bulbo raquídeo. El más grande es el medio, los pedúnculos medios, que son los que tienen que ver con protuberancia. Bien. Mesencéfalo, por detrás ya vimos la fosa del cuarto ventrículo, entonces ahí ya vimos que tenía que ver con protuberancia. De mesencéfalo, vamos subiendo. Acá vemos los pedúnculos cerebrales. Una cosa son estos, mira, acá se ven bien los bracitos. Estos son los pedúnculos cerebelosos, pero estos de arriba son los pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales, pedúnculos cerebelosos. Cerebelosos y cerebrales. Cerebelosos son 3, y esos pedúnculos cerebrales. Estos pedúnculos cerebrales son del mesencéfalo. Este es el surco interpeduncular. ¿Hay una línea? Ahí hay una área perforada. ¿Sí ve que se ve negrito? Sí. Un área perforada, la posterior, área perforada posterior. Ahí por ahí entran pequeños vasos sanguíneos, área perforada en el rojo, en la profundidad. Ese es, ¿sí? Surco interpeduncular, y en la profundidad está el área perforada, posterior, en la profundidad. O sea, por ahí van a pasar pasitos muy pequeños. Bien, miren que aquí a los lados del surco y medial al pedúnculo está el origen aparente del tercer par. Mira, ahí está el nervio. Motor ocular común. Oculomotor común o motor ocular común. Miren, ahí está el nervio. El cuarto ya no. Es que sale así. Y el cuarto, él está saliendo por detrás, por debajo de los colículos inferiores. Es el único que sale posterior. Por acá alcanzo a ver una hilacha, miren. ¿Sí ve la hilacha? Mire la hilachita, que ya casi se daña y le sigo haciendo. Ya voy mostrando. Ese es el origen aparente por debajo de los colículos inferiores del cuarto par. ¿Cómo se llama el cuarto par? Troclearo patético. Es el único que el origen aparente es posterior, pero él va hacia lateral y hacia anterior. O sea, él hace así, así, por debajo de los colículos, pero esos son colículos cuadrigéminos inferiores. Cuadrigéminos, son otros colículos. Por detrás de mesencéfalo, ya que vamos para allá, las 4 peloticas, colículos cuadrigéminos, que yo más o menos les había dicho que días que si veían 4 peloticas ese era el mesencéfalo, ¿no? Tú nos has de gastar. Tubérculos o colículos cuadrigéminos. 2 superiores que ya están cortados, ahí los cortaron, ahorita miramos a ver si vemos completos, y 2 inferiores. Los 2 superiores son los azules y 2 inferiores. Ellos tienen que ver con reflejos, los superiores con reflejos visuales y los inferiores con reflejos auditivos. O sea, ahí no se interpreta todavía la información visual auditiva, por ahí pasa también, pero cuando es reflejo, cuando es información reflejo. Visuales los superiores, auditivos los inferiores. ¿Listo? Bien. Este cortecito transversal, ¿cuál de las divisiones será?
sea, Ese corte transversal, ¿de qué nivel del tallo será? Protuberancia. Protuberancia. En la protuberancia lo que más se ve son como unos fascículos longitudinales y horizontales, longitudinales y también transversales, transversales y longitudinales, o sea, unos que van hacia arriba y otros que van hacia cerebelo, entonces lo que más se ve ahí es eso, aunque hay también otros nuclecitos ahí de los pares craneales. En mesencéfalo sí vemos una estructura diferente, miren. Vemos varias cositas. El acueducto de Silvio. Esta zona, que son como redonditos, se llaman núcleos rojos. Bueno, el rojo era el azul. Núcleos rojos, el azul. El acueducto de Silvio, el rojo. Y esto que vemos acá, que se ve negro, es la sustancia negra o nigra. ¿Sí? Ahí hay neuronas dopaminérgicas, por eso tienen que ver con los núcleos basales. o sea, ahí está la enfermedad de ¿Núcleo rojo? Parkinson. Tiene que ver con el Parkinson, sí, porque la sustancia negra conecta también con núcleos de los basales. Profe, ¿y la Tiene que función enviar de los- información a esos núcleos basales. ¿Cuál es la función de los núcleos rojos? Los núcleos rojos tienen que ver también con información motora. Motora. Ujú, también, del cerebelo más que todo, que tiene que ver con el cerebelo. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de ahí esa partecita. Las orejitas. ¿Cuatro qué? Ah, sí, los cuatro, sí, mire. Vamos a mirar. Esto ya es más inferior, esto es más superior. Miren los cuatro acá, tubérculos cuadrigéminos, dos superiores y dos inferiores. Estaba mirando a ver si veía hilachas por ahí del nervio. ¿Qué pares craneales nos faltan? 1 y 2, pero ¿Cuál sería? Uno. No, dos. Este es el 2, ¿cómo se llama el 2? Óptico, entonces nervios ópticos y este es el quiasma. el quiasma, Quiasma óptico. el pico. Los nervios ópticos y el quiasma óptico. Y acá, estos son los surquitos donde va el nervio olfatorio. Miren, por acá hay como una hilacha de ese nervio. Un poquito de ese nervio. El negro es un poquito del nervio olfatorio. El negrito. Es el quiasma óptico. Este. El negrito es una parte del olfatorio. Este es el quiasma óptico. Este es azul también. Sí, este es rojo. El rojo es un pedacito de olfatorio. El nervio olfatorio que pasa por esos surquitos del olfatorio, del nervio olfatorio. Ya voy. Y el azulito de abajo vamos a ponerle otro color. Un naranjita. Este es el quiasma óptico, el naranja. El rojo, un pedacito de nervio olfatorio, y los azules, los surcos, por donde va donde están los bulbos olfatorios. El rojo es este. Un pedacito de nervio olfatorio. Porque acá ya estaría el bulbo olfatorio. Surcos para el nervio y bulbo olfatorio. Nervio y bulbo olfatorio, porque ahí ya está el bulbo olfatorio. Los bulbos. Ahí ya estaría el Sí, bulbos olfatorios. Bueno, eso con relación a tallito. ¿Qué hora es? Las 6:05. Ah, bueno, todavía tenemos un poquito. De hemisferios, recuerden que los hemisferios a nivel embrionario, cuando se van desarrollando los hemisferios, se desarrollan unas primeras vesículas. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas primeras vesículas? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Luego las otras 5 vesículas, ¿cómo se llaman? Telencéfalo, del prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo. Ajá. Mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. Y rombencéfalo se desarrolla en metencéfalo y mielencéfalo. Primero el metencéfalo y luego la luna de miel, o lo contrario. Primero la luna de miel y luego el metencéfalo.
Primero el metencéfalo, porque si el metencéfalo, la protuberancia, ¿cierto? Es una memotecnia. Si usted le hace el metencéfalo, la protuberancia, ¿cierto? Primero es el metencéfalo, porque el metencéfalo desarrolla protuberancia y cerebelo. El metencéfalo que desarrolla protuberancia. Y luego el mielencéfalo, el bulbo raquídeo. ¿Sí? Algo morbosa, me disculpan para los que no les gusta. No es acoso sexual. Listo, entonces, hemisferio cerebral es el encéfalo. ¿Listo? Ya habíamos hablado de la cisura, la hendidura más profunda, que es la cisura longitudinal o interhemisférica. Hay libros que hablan que los podemos llamar cisuras o surcos. Hay otros libros que dicen que las cisuras son más profundas, como es esta, y que el resto son surcos, que no son tan profundos. Entonces, podemos nombrar a esta cisura y a los otros surcos. Surcos primarios, secundarios, diferentes tipos de surcos. Primarios como cuáles, los que conocimos qué días, los que me van a dividir los hemisferios en lóbulos. Entonces, este sería un surco primario, o cisura también la llaman, pero lo pueden llamar surco central de Rolando. ¿Cuál es el ¿Sí? lateral? Sí, El lateral, miren acá el lateral, aquí están los laterales, y acá como se dañó acá, sería esta parte, un pedacito de esta parte, este sería lateral. Esta es la ínsula, lóbulo de la ínsula, ¿se acuerdan que hay un quinto lóbulo? La ínsula. Acá se quitó el lóbulo temporal y por debajo vemos el lóbulo de la ínsula. ¿Cuál? De la ínsula, ya vamos a mirar, espérenme tantito. Este de cisura que le salió hoy, o surco parieto-occipital, sí, que son como las un poquito primarias, las llaman en algunos libros. Y los otros surquitos son los que van a estar en el lóbulo y que me van a dividir en circunvoluciones. ¿Se acuerdan que todos estos giritos o todas estas montañitas que vemos así que se pliegan se llaman giros o circunvoluciones? Y ahí está, como es la superficie del hemisferio, ahí está la corteza cerebral, o sea, ahí están las áreas. En esos giros y circunvoluciones están las áreas de la corteza cerebral. ¿Cómo me puedo aprender las áreas? En la guía hay un ejercicio de las principales áreas, hay como una columnita para relacionar el área con lesión o con función. Entonces hay un ejercicio para eso. Uno las puede estudiar con la clasificación de Brodmann, ¿sí? Que la clasificó con números, y también la puede estudiar de manera funcional, las áreas funcionales, que en algunos libros las nombran así, las áreas funcionales, y no con números, que es diciendo el nombre y con el nombre usted de una vez sabe qué función tiene esa área. Por ejemplo, área somatosensorial primaria. Entonces ya con el nombre usted sabe que es somatosensorial, usted sabe que esa área interpreta información sensorial. Fácil, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el número de esa área somatosensorial según Brodmann? ¿En qué lóbulo está? ¿En qué lóbulo estará esa interpretación somatosensorial? O sea, de tacto, temperatura, presión, vibración, propiocepción, parietal. Entonces, los lóbulos parietales en la circunvolución postcentral, o sea, ¿cuál será la circunvolución postcentral? Primero busco la cisura central, esto sería postcentral, esta. Profesor, no se sabe bien qué es la cisura central, o sea, el surco central. Esta viene acá y casi llega hasta la cisura lateral de una vez. Ajá, mire que viene desde la parte media. Entonces, por detrás de ella, en el lóbulo parietal, todo esto que va hacia abajo es la circunvolución, postcentral. Ahí está la área somatosensorial primaria. Según Brodmann es 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. 3, 1 y 2 se llama. Sí, según Brodmann. La clasificación de Brodmann es la 3, 1 y 2. Así 3, 1 y 2. Clasificación numérica. La clasificación numérica 3, 1 y 2. ¿Cómo se llama? Somatosensorial primario. ¿Qué información lóbulos parietales, occipitales, temporales y ínsula van a tener áreas sensoriales. Los lóbulos frontales van a tener áreas motoras y también la parte más anterior se llama la región prefrontal. Son áreas que tienen que ver con otras funciones superiores,
de mayor complejidad, como por ejemplo toma de decisiones, resolución de problemas, funciones ejecutivas como cumplir metas, objetivos, planeación, futurización, regulación de impulsos, la conciencia emocional está ahí, consolidación de memoria, mejor dicho, con la región prefrontal, la parte más anterior de los lóbulos. Por eso este lóbulo frontal es tan grande, es el más grande de todos los lóbulos, porque esta parte bien prefrontal, esas áreas tienen que ver mucho con que nosotros seamos más que mamíferos, seamos humanos por todo ese desarrollo que hay a nivel prefrontal. Somos mamíferos, pero tenemos ese mayor desarrollo a nivel prefrontal. ¿Pero un daño ahí lo mataría o lo dejaría en coma? Un daño aquí a nivel prefrontal, hay una historia de la lesión se llama de Phineas Gage, no sé si lo han conocido esa historia. Phineas Gage, esa era un trabajador en Estados Unidos de los años huepa, cuando se hacía el ferrocarril, o sea, hace mucho tiempo. Él era como el jefe de los que estaban trabajando en las líneas del ferrocarril, construyendo esas líneas para que por ahí para pasar el ferrocarril, y él era el director de eso, el que dirigía a los obreros y a las personas que hacían el resto de cositas. Resulta que él, para poder hacer esas líneas de ferrocarril, ellos abrían como unos huecos, unos orificios, y en esos orificios tenían que colocar pólvora para poder abrirlos aún más. Y esa pólvora ellos cogían como unos tubos metálicos para poder empujar algo relacionado con la pólvora, la empujaban con el tubo. Resulta que él hizo una mal maniobra y eso se estalló antes del tiempo de estallar. Al hacer la maniobra se estalló y el tubo se impulsó, y al impulsarse pasó por la órbita y por la región prefrontal. Dice la historia que todo el mundo preocupado y todo, pero él no perdió la conciencia. O sea, él siguió esto despierto, él no entró en coma ni nada. Lo llevaron al médico, empezaron a hacerle estudios, ojalá que por qué sigue despierto, sí tuvo unas hemorragias y eso, pero se pudieron solucionar. Luego salió de la clínica y cuando salió empezaron a ver cambios en el comportamiento. Como qué cambios, por ejemplo, que ya si era el líder, ya no era capaz de planear o ejecutar de manera adecuada las actividades que le asignaban. Se peleaban con las personas cuando él era una persona muy respetuosa, por eso es que era uno de los jefes, porque él era muy respetuoso, muy tranquilo, muy paciente, y se volvió lo contrario, muy intranquilo, no quería ir a trabajar, a veces no iba a trabajar, se peleaba con los compañeros, no hacía bien el trabajo. Entonces empezó a cambiar muchísimo en esa ejecución, en las funciones ejecutivas. En la casa también tuvo problemas, no se lo aguantaron, era muy impulsivo a gastar dinero, o sea, a derrochar, se separó de la familia, decidió irse, dejar de trabajar, entraba en uno, en otro y en otro trabajo y no duraba porque no hacía bien las actividades. Entonces miren cómo cambió la parte también de su comportamiento, de la ejecución de sus metas, objetivos, de cómo resolver problemas, tomar decisiones. Todo eso se afecta cuando se afecta la región prefrontal, ¿sí? No solamente puede pasar con un trauma. Una persona, por ejemplo, que consuma sustancias psicoactivas, con el tiempo puede afectarse esas conexiones a nivel prefrontal y generar también esa alteración en las funciones ejecutivas. ¿O un tumor también? Un tumor también, ¿sí? Generar esa alteración en funciones No ejecutivas. solo una- Creo que entonces en la circunvolución prefrontal, ¿qué áreas están? En la región precentral, Sí, en la circunvolución. prefrontales. No, ¿No es prefrontal? no, ahorita estamos hablando de región prefrontal. No, es que hay una circunvolución. Ahora sí, entonces, en la región prefrontal hay varias circunvoluciones, hay varias áreas, 9, 10, 11, 47, 46. En la región prefrontal, la que le dije de Phineas Gage es la región prefrontal, no circunvolución prefrontal, sino región prefrontal. La circunvolución que dice la compañera es la circunvolución precentral.
Entonces, en la cisura central, adelante está la circunvolución precentral. Precentral. Ahí está el área motora primaria. Área motora primaria, área 4. 4. Ajá, ejecución del movimiento. Ejecución del movimiento. Área motora primaria, área 4. ¿Sí? Por delante de esa área, en esta zonita, digamos que esta es el área, es que esta acá está como dañadita, ¿no? Esta es el área, ahí está dañadita, y por delante de esta zona, por delante de ella está la de asociación motora, la que planea, el 6, área 6, premotora y motora, premotora o de asociación motora y la motora primaria. 4 y 6. La 6 es la asociación motora. Sí, o premotora la llaman también. Y esta es la 3, 1 y 2, la que vemos ahorita. Bien. Por acá hay otras también motoras. Resulta que ahí, mira que acá se forman como cuántos surquitos, 2 surquitos, ¿no? Espérenme, ya les muestro acá. El surco frontal superior. Es que es un poquito feo. Vamos a ver, miramos, y acá por debajo. Surco frontal superior y el surco frontal inferior. Entonces, acá está la circunvolución superior, media y la inferior. Hay 3 circunvoluciones y 2 surcos. Circunvolución superior frontal, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. De la inferior están estas 3 partecitas muy importantes. Miren, ustedes ven como una M acá. Chi, chi, chi. Chi, chi, chi. ¿Sí ven? Un puntico aquí. Acá un triangulito hacia abajo. El triangulito hacia abajo, ¿sí lo ven? Y la otra partecita aquí. ¿Sí ven como una M ahí más o menos? Hagan que ven una M. El blanco es como un triangulito hacia abajo. Y hay unos que se me quedan dormidos, pobrecito, desde tanto estudiar el quiz. Pero bueno, sacaron 5, el primer quiz. Tienen que ser bien alegres. 475, perdón, ¿qué les parece? Esa amarilla se llama circunvolución. Espérenme, acá me olvidó. Espérenme tantico. Esta es la opercular. ¿Cómo? La roja es la opercular. 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 Sí, circunvolución. Orbitaria. Pedántico. Triangular y opercular. Espera, miramos. Osquita, tráigame el libro. Busquemos ahí en el celular esas 3 circunvoluciones para mirar si es piramidal. Que no me acuerdo si es piramidal. Orbitaria es la amarilla. Ok. Orbicular. ¿Qué? Orbitaria. Opercular. Préstame el librito de net. Opercular. ¿Está por ahí? Opercular la roja y piramidal. Busquen ahí busquen una imagen, lóbulo frontal, las circunvoluciones del lóbulo frontal. Es que no me acuerdo si se llama piramidal. Piramidal, para no equivocarme. O triangular, es que no me acuerdo. Gracias, muy amable. Este es el que untamos. El que untamos y todo, porque mi cabeza está adelante. Sí, está adelante cabeza. Ya. Entonces, orbitaria, triangular, no era piramidal, es triangular, y opercular, sí. Entonces no estaba tan mal, pero triangular es la que tenía ahí como la. Entonces, orbitaria la amarilla, triangular la blanca y la opercular la roja. Sí, para que si la quieren ver acá en el libro también se la pueden mirar. La pueden mirar acá. Ayúdame. Acá en el lóbulo, miren aquí. Vamos a ver con el superpuntero. Entonces miren, orbitaria, esta que va de triangular, que tiene forma triangular, y opercular.
Esta triangular y opercular tiene que ver con dos áreas muy importantes, la 44 y 45. Ah, por lo eso no la tocaba, porque está gustado. Venga, miren. Ahorita le lavo la manita. Ahorita le lavo las manitas. Me va a molestar. Usa roja. Es para coger muertos, ¿cierto? Yo a veces también se me va y se me moja por allá adentro. Bueno, ¿cómo era? Se me confundió. Listo, orbitaria, triangular, miren que sí va hacia abajo, si ven esa puntica hacia abajo. Triangular y atrás la opercular. La triangular y opercular tiene que ver con las áreas 44 y 45, áreas motoras del lenguaje o área de Broca. ¿Han escuchado? Área motora del lenguaje, área de Broca. Esa es la de Luisa. 44 y 45. Por eso era la afasia. Si hay una lesión, la fascia de Broca. ¿Qué es afasia de Broca? Afasia de Broca. ¿Pero qué es? Es como que se obstruye, digamos, el paso de sangre, ¿sí esos son? No, sí puede ser una causa la falta de irrigación ahí, sí. Pero digamos, la fascia de Broca es que va a haber una alteración en la articulación de las palabras. En la articulación, en producir palabras. Entonces, no creo. ¿Quién es la que no produce palabras? Una compañera que recibió una CBC. Ah, sí, y no es capaz de poder expresarlos. Todavía no. O sea, la expresión motora del lenguaje, pero ella comprende. Sí. Entonces, ¿qué está bueno? Wernicke. Wernicke está bueno. Bueno, Wernicke. Wernicke, ¿por qué está bueno Wernicke? Porque Wernicke está por acá atrás. Wernicke está acá y ella fue una más frontal, ¿no? Sí, ella- Más a nivel temporal y frontal o Ella frontal. ahorita está con la Creo que terapia. como- Ah, el semestre pasado sí, podía, la sí. tenía. Que se Con la recupera. profesora Sebastián. Ah, sí, pucha. No pudo continuar, por ahorita está incapacitado. No, ahorita está. Ella Tiene un ¿Y no tablerito. perdió? ¿Perdió ella tercer? sí está repitiendo. ¿Está repitiendo? ¿Y está viniendo? Sí. Ah, qué bien, qué bien. Tiene un tablerito. Sí, esa historia, ¿no? Sí. Fue al baño, volvió, fue al baño otra vez y le dio el SBI. Sí. Dios mío, señor. Comenzó Iba a hacer un comentario. Sí, en la es que clase, era no así, pudo. me dijo el Le dio dolor profesor. de cabeza, que el olor le informó. Pues yo no sé por qué el dolor de cabeza era días antes también, o sea, no sé si era como el organismo como Sí. diciendo, anunciando. ¿Quién sabe si tenía hipertensión o Tiene estrés? trombofilia. estrés. Ah, estrés. No, y antecedentes, enfermedad Sí, antifosfolípica. antecedentes. Sí, Tenía sí, también. sí. Por el Bueno, ¿qué hora es? Bueno, seguimos, continuará. Entonces en la guía